y nos encontramos en las terrazas del Sausal grabando un nuevo capítulo de No me cuentes cuento, tu programa de bienestar y emprendimiento. Y hoy vamos a hablar de literatura con un invitado muy especial, Santiago Méndez. Santi, bienvenido. Muchas gracias por invitarme y por apoyar a jóvenes emprendedores. Santi, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres más allá del pequeño embajador? Que luego entraremos más en materia. Bueno, Santiago Méndez es una persona extrovertida, es una persona sociable. Me mudé aquí cuando tenía 3 años porque mis abuelos son de La Gomera y aquí de Tenerife también. Y bueno, siempre me ha gustado los animales, la naturaleza. Siempre he empatizado con el bienestar animal y también, pues bueno, mis profesores me llamaban cada Día Nacional de España, así que imagínate cómo ha volado. Esto, además que bueno, también he participado en diferentes producciones audiovisuales como es Mano de Hierro, una serie en Netflix, que ha hecho que en el ámbito profesional lo desarrolle un poco más siendo tan joven. Así que bueno, así es, eso soy yo. ¿Cómo llegas a convertirte en embajador del Loro Parque? Bueno, pues yo estuve haciendo un concurso, el del niño director del Loro Parque, y bueno, pues allí aprendí un montón de cosas y eso me motivó a escribir el libro para compartir con todos los jóvenes e inspirarlos a cuidar el medio ambiente y sobre todo también emprender con propósito, ¿no? Que creo que es uno de los temas que hablan sobre todo aquí en el podcast. De emprender, no solo emprender por querer emprender, sino emprender con un propósito de compartir realmente mensajes positivos con los lectores. Y creo que eso es lo que define el libro. ¿Cómo estás viviendo todo este proceso de haber escrito un libro, haber estado en medios de comunicación, seguir divulgando tu libro? ¿Cómo es esta experiencia? Wow, es una experiencia muy enriquecedora, ¿sabes, Raquel? Porque al final uno se siente con una responsabilidad, ¿no? De que todo lo que comuniques tiene que ser claro, conciso, ¿no? De alguna manera. Y pues bueno, en cada entrevista, en cada presentación he aprendido que comunicar no es fácil, ¿no? Que organizar todas las ideas en tu cabeza y contarlas de forma pues más clara y concisa no es nada fácil. En cada presentación, en cada evento, pues aprendo un poco más. A veces me pongo nervioso, eso es inevitable. Pero bueno, siempre intento mejorar, así que de verdad que es una experiencia muy enriquecedora y creo que se la recomiendo a todo el mundo por ejemplo, compartir esta experiencia con la gente. Creo que es una experiencia muy chula, muy guay. ¿Qué podemos encontrar dentro de tu libro El Pequeño Embajador? ¿Qué capítulo te gusta más? Bueno, dentro del libro, el libro está dividido en capítulos, ¿no? En cada capítulo pues cuenta una experiencia y un aprendizaje dentro del parque, ¿no? Desde la inauguración del Sianai hasta los diferentes departamentos del Loro Parque, ¿no? Y algún reto fue durante la escritura del libro que, bueno, pues fue básicamente contar la experiencia de la manera más amena y dinámica, porque, bueno, como sabréis, pues el libro es a los jóvenes y niños y también pues a todos los que se interesen por los jóvenes, también por el cuidado del medio ambiente. Entonces, pues no voy a decir, fui al Loro Parque e hice tal. No, tienes que contarlo de manera más dinámica y de esta forma que entretenga a los más pequeños, ¿no? Entonces eso también fue un reto, pero creo que fue muy guay el revivir esos recuerdos, esas experiencias cuando tenía 12 años y verlos ahora que tengo 14, ¿no? Verlo y darme cuenta de cómo esa experiencia me hizo crecer. ¿Has escrito algo anteriormente para tú saber, mira, me siento más cómodo en este género o el otro? La verdad es que no, es mi primer libro. En el género que me siento más a gusto y más cómodo es en el autobiográfico, ya que bueno, siento que cuando se cuentan las cosas desde la verdad, creo que conecta con el público de una manera más especial, ¿no? Creo que es así, ¿no? Pero también me encantan las novelas históricas, así que por ahí también podría ir algunas cositas. ¿Tienes pensado seguir escribiendo? La respuesta es claro que sí, o sea, a mí me encanta escribir y sobre todo más que cuando escribí El Pequeño Embajador, ahora me siento más motivado a seguir escribiendo. Entonces, pues claro que sí. O sea, tengo muchas historias y muchas experiencias por contar aún. Para las personas que lo están escuchando, ¿dónde pueden conseguir el libro del Pequeño Embajador? Bueno, El Pequeño Embajador lo podéis encontrar todos en la librería Barco y Papel, aquí mismo en el Sausal, en la librería Gelática, en Santa Cruz, inmediatamente. Y luego ya en Adapea, en el Corte Inglés, bajo pedido. Así que bueno, creo que las personas que lo lean les va a gustar mucho este libro porque te narra la juventud desde una perspectiva diferente y cómo los jóvenes también podemos hacer grandes cosas.
Santi, muchísimas gracias por este ratito, no me cuentes cuentos, por venir a presentarnos tu obra y conocerte a ti también, este talento joven que tenemos en Canarias. Muchísimas gracias. Y ahora me encantaría obsequiarte el pequeño embajador y hacerte una dedicatoria. Muchísimas gracias. Espero que lo disfrutes tanto como disfruté yo de escribirlo. Y bueno, nada, ya me cuentas qué te parece. Por supuesto, nos vemos pronto. Y recuerden que pueden comprarlos en las librerías apoyando al producto local aquí en Canarias. Seguimos en No Me Cuentes Cuentos, apoyando el talento empresarial canario. Estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Radio Global Coach, en PNL Radio, y seguimos hablando de violencia de género en este mes violeta, y para ello hablamos con Senia González sobre cibersexo. Senia, bienvenida, ya esta 9ª temporada, ya hace unas cuantas temporadas que estás con nosotras y este es un tema, ¿no?, a abordar y de actualidad que tenemos hoy aquí. Exacto, sí, muchas gracias Raquel por contar conmigo un día más, así que allá vamos para compartir un poquito de información sobre sexualidad. Senia, últimamente estoy viendo en redes sociales, tanto en carne propia como en otras mujeres, que comparten mensajes sexuales que les envían personas que no conocen de nada. ¿Qué crees que le puede mover a una persona a escribir un mensaje así con fines sexuales? Pues mira Raquel, yo creo que muchas veces detrás de estos mensajes al final hay una incapacidad o dificultad de respetar los límites y tener en cuenta también que el espacio no es para eso, ¿no? Como no saber ubicarte. Es cierto que hay personas, y que la mayoría en estos casos suelen ser hombres, que se sienten con el derecho de acceder a cualquier espacio, incluso a un perfil profesional, como si todo estuviera ahí para su deseo, para su satisfacción, ¿no? Y que particularmente también es algo que pasa mucho a mí como sexóloga y a compañeras también, ¿no? Que como es complicado, yo creo, que entender lo que significa ser sexóloga o un proceso de terapia, ¿no? Como que parece que estamos ahí siempre disponibles, y es como muy habitual entre nosotras que nos lleguen o sea, contenido de fotos súper explícito, audio súper largo, ¿no? Como, doctor, ayúdame, y es como, se nota como quién va realmente a que tú le ayudes, o quién va como a eso, como a escupirte su necesidad, y como si fueras eso, plan, estuvieras ahí como para su deseo sexual, ¿no? Y al final un poco lo que ocurre en estas situaciones es que también hay una fuerte deshumanización pues de la otra persona, ¿no? De quien recibe ese mensaje, porque es como que ves una cuenta, pero no ves que hay una persona detrás de ella, sino que es como una especie de buzón que está disponible para satisfacer lo que decía, ¿no? Este deseo, esta fantasía muchas veces. Y al final esta distancia hace que, pues eso, algunos hombres se sientan legitimados para cruzar esos límites que quizás en persona, pues, o como que no harías, o te frenarías más, o tendrías más en cuenta esa parte, ¿no? Hay otra persona ahí que quizás pues no le apetece recibir esto, ¿no? No es algo agradable. Y al final, cuando esto se da, ¿no? Ahora que también has nombrado lo de, pues, el mes de la violencia de género, ¿no? Que muchas veces no tienen que ver tanto con el deseo en sí, porque al final, cuando es como de un deseo genuino, pues sueles tener en cuenta, ¿no? Como que hay otra persona, sino que suele ser como de un ejercicio de poder, ¿no? Desde el egoísmo, desde la impulsividad, y como decía antes, ¿no? Esa dificultad para ver que hay otra persona en esa interacción, ¿no? Sino que es como muy, eso, desde mi individualidad. Senia, el otro día estábamos hablando en una tertulia sobre la forma de relacionarse de los jóvenes, y me llamó la atención que nuestra psicóloga Jennifer Montes de Oca, compis tuya también, nos habló de la forma que tienen ahora mismo de relacionarse los jóvenes, ¿no? De que preguntan por ChatGPT: tengo una persona al lado, ¿cómo puedo hablarle? O ¿cómo puedo iniciar una conversación, ¿no? Y esto está afectando también hasta tal punto que se llega a preferir el tener sexting, ¿no? Que yo me enteré de lo que significa este término, ¿no? De mantener relaciones por mensaje de texto hace muy poco, antes de llegar a tener un contacto físico. Claro, al final, ¿no? Esa parte también que nos permite la tecnología, ChatGPT, es que se da una interacción con alguien que no es real, ¿no? De ahí la inteligencia artificial, ¿no? Y esto al final, pues, tanto la inteligencia artificial, el sexting o cualquier otra práctica sexual que tenga que ver con el entorno digital, puede ser algo totalmente válido y satisfactorio, sobre todo pues quizás en ciertas relaciones que pues son a distancia, o tienes falta de tiempo, pues por X razones, ¿no? Tienes como alguna preferencia personal. El problema muchas veces de esto es cuando es la única vía, y ese, pues hablar con ChatGPT, el sexting, se convierten en eso, lo que decían, la única vía que te lleva a evitar sistemáticamente el contacto físico, el contacto piel con piel, el contacto con otra persona, ¿no? Que al final es algo que, aunque no dé miedo, muchas veces es
algo humano, ¿no? Y algo que necesitamos para nuestra salud física y mental. Entonces muchas veces como que esa protección al final, como esa barrera, suele tener que ver con un miedo a la vulnerabilidad, con miedo a exponerme a que la otra persona me vea, ¿no? Porque esa vulnerabilidad puede tener algún riesgo, ¿no? Y aunque tiene muchos beneficios y por eso lo necesitamos, se dan como todas esas protecciones, ¿no? Esas barreras que, como decía, tienen que ver mucho con el miedo y con lo que implica al final conectar con otra persona, ese contacto real, ese contacto humano, ¿no? Entonces realmente estas prácticas sexuales digitales son súper beneficiosas, ¿no? Pero hay que saber usarlas, ¿no? Y que no sean la única vía. El anonimato y la distancia digital permiten explorar fantasías que quizás de otra manera no fueran accesibles. Exacto, ¿no? Como decía, este espacio digital muchas veces como que genera una especie de refugio, ¿no? O como de un lugar seguro que a veces puede tener sus trampas, ¿no? Y es que este anonimato y esta distancia digital que se da crea como un escenario donde muchas personas sienten pues que no están expuestas del todo, ¿no? Y que no hay un cuerpo, no hay una mirada de otra persona, no hay una reacción, no hay como riesgo a sentirme incómodo, ¿no? Entonces eso genera una especie como de sensación de libertad que facilita pues expresar deseos, pedir cosas o explorar fantasías que quizás en lo presencial pues no me permitiría, ¿no? Que me pueden dar vergüenza, perdón, o dar miedo también. Pero lo que pasa, como decía antes, ¿no? Que cuando a lo mejor estas prácticas sexuales implican a otra persona, justo esa distancia digital nos puede llevar a deshumanizarla, no tener en cuenta que tengo que ver su deseo, su consentimiento, ¿no? Y es como que nos vuelve a colocar en ese lugar quizás como muy individualista, muy egoísta, ¿no? Que esa parte de veo a la pantalla, al final todo esto es muy inconsciente, ¿no? Obviamente yo no elijo en plan de, vale, tengo una pantalla, me olvido que hay una persona, ¿no? Pero es que esto se da mucho, ¿no? Incluso también en las apps de citas, por ejemplo, de, bueno, yo paso perfiles constantemente en Tinder y es como, no tengo en cuenta cómo me dirijo, si abro una conversación y luego la continúo, ¿no? Sino como que tiene que ver aquí mucho, yo creo que es un mix de toda esta parte tecnológica y también una parte como muy de consumo, ¿no? Muy capitalista que se lleva al sexo, se lleva a los cuerpos y se lleva también a los vínculos, ¿no? Yo creo que, te digo, este tema como que para mí tiene también mucha chicha y podríamos estar aquí debatiendo horas porque como que se juntan muchas cosas, ¿no? Que al final tienen muchos beneficios, pero que también están teniendo un coste real en la manera de vincularnos con las otras personas y con nuestra sexualidad. Sí, de hecho podría estar también vinculada con una realidad sexual idealizada de la creencia de que esas expectativas se pueden llegar a cumplir. Sí, al final también, yo creo que se junta también el hecho de no haber tenido una educación sexual, ¿no? Entonces, ese espacio vacío, ¿no? De tener referencias, necesitamos llenarlo con algo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí muchas veces este hueco lo rellenan, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? O la pornografía, que al final construimos una sexualidad creyendo que debería ser de X manera, ¿no? Unos cuerpos perfectos que son más válidos que otros, que tienes que luchar y esforzarte por conseguir, un deseo que tiene que ser siempre igual, siempre alto, y si baja un poquito ya es como, hay algo que está fallando, ¿no? Cuando realmente la sexualidad es algo muy cambiante, ¿no? Como la vida, ¿no? Que lo mismo, en plan, pues tiene que ser como un sexo súper perfecto, como si no hubiese torpeza, cuando al final es algo súper humano, ¿no? Es como que vivimos una sexualidad como de revista, ¿no? De catálogo. Y al final esa idealización, pues nos va a desconectar de nuestras sensaciones, del placer, ¿no? Si estamos siempre en esa búsqueda del estándar ideal, de lo que debería ser de ese catálogo, yo me voy a desconectar de lo que me pide el cuerpo, de mi ritmo, de mis sensaciones, de lo que me pide a lo mejor esta otra persona, ¿no? Entonces pasamos de vivir una sexualidad que debería ser pues más amable, más auténtica, más lenta, más presente, a eso, como alcanzar algo que alguien nos ha dicho que hay que hacer. Luego el consumo tanto de pornografía como de sexting también tiene efectos secundarios, ¿no? En nuestra sexualidad, impacta. Sí, al final, más allá de esto que decíamos, ¿no? Que hay una pantalla y eso pues puede tener también el olvidarme de que hay otra persona, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que ocurre en la pornografía es que al final se dan, como que vienen a ser estímulos excitantes muy intensos y luego cuando yo tengo unos estímulos reales, ¿no? De estar aquí con una persona, es como que no alcanza lo que mi cerebro se ha acostumbrado, ¿no? Entonces, una de las tantas consecuencias de, por ejemplo, consumir pornografía constantemente es que me aleja de la realidad, de las sensaciones reales, de los estímulos reales, y eso, eso lo ve mucho en consulta, ¿no? Que pues afecta mi satisfacción sexual,
a mi dificultad para pues, conseguir una erección, una excitación, a sentir placer, ¿no? Entonces, conectado un poco con lo de antes, ¿no? Es como que ponemos el estándar, la referencia, en un lugar que no es real. ¿Cómo podemos evitar la desconexión del cuerpo físico con la inmediatez? Pues mira, la verdad que también unido con lo que hablaba antes, ¿no? Como esta parte del consumismo, de muchas veces también se ve en las apps de citas, ¿no? Como que la inmediatez se ha colado en absolutamente todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y como que queremos todo ya, todo rápido. Y esto, llevado a la sexualidad, es como que queremos orgasmos rápidos, orgasmos fáciles, estímulos intensos, estímulos potentes, ¿no? Y aquí me viene el boom del Satisfyer, ¿no? Que al final fue súper necesario, yo creo que para reivindicar y visibilizar mucho la presencia del clítoris, pero un coste que ha tenido es que, ¿qué pasa? Que con el Satisfyer tú puedes tener un orgasmo en, no sé, 5 segundos. ¿Y qué pasa? Que al final eso ha sido súper guay para reivindicar que realmente podemos tener orgasmos fáciles, ¿no? Que también de aquí es como, las mujeres tienen orgasmos de manera súper difícil. Es como, no, realmente hay algo que está mal enfocado, ¿no? Pero también como que se ha puesto esta parte como muy consumista, ¿no? De tenerlo todo ya, tenerlo todo rápido, y nos perdemos ahí como un poco lo que decía antes, ¿no? Esa conexión con el cuerpo, con el ritmo lento, con la presencia, ¿no? Entonces, para mí una manera, llevado al terreno sexual, de evitar esta desconexión y como reconfigurar un poco todo esto, viene a ser, por ejemplo, llevado a la masturbación. Si yo tengo pues quizás una prisa, la veo de manera como muy mecánica, de pues yo qué sé, me masturbo ahora porque estoy estresada y como para descargar un momento rápido y ya está. Pues también como intentar vivirlo de una manera como más consciente, de incluso hacerlo a veces como una especie de cita conmigo misma, incluso currarte a lo mejor pues el espacio, ponerte unas velitas, hacerlo a otro ritmo, probar diferentes, probar con diferentes manos, diferentes juguetes, diferentes posturas, ¿no? Como eso, que no sea una práctica mecánica y con prisa, sino una oportunidad de conexión contigo, de autodescubrimiento, ¿no? Porque muchas veces también es como que luego queremos que llevado a compartir esa relación sexual con otra persona, como que si esto a lo mejor sea pues de más calidad, con más lentitud, con más presencia, con más placer, pero es como si yo ya he automatizado la masturbación, mi cerebro no va a cambiar tanto el chip, ¿no? Entonces, como que también esa masturbación sea como un terreno de reaprendizaje para nuestro cerebro, para que sepa, ¿no? Como lo que permitirse, el conectar con el sexo, ya sea individual o compartido, del lugar de exploración, de juego, de curiosidad, ¿no? Entonces, creo que ese cambio en la práctica de la masturbación puede suponer un cambio en la manera de yo entender y vivir mi sexualidad. Sí, de hecho, leí el otro día, que yo prefiero contrastarlo contigo, ¿no? Con profesionales, que incluso lo que hablabas del Satisfyer, había dejado de dar placer con la masturbación del clítoris, como que ya no sentías lo mismo estando como en pareja, o incluso ya hasta con el propio Satisfyer estaba costando más llegar. Claro, yo creo que ahí siempre, o sea, creo que entonces es como importante hacer matices, ¿no? Porque creo que también ha servido como un discurso para como invalidar nuestros orgasmos, ¿no? De repente se cuestiona que los orgasmos puedan ser rápidos o solo con un juguete cuando los hemos tenido nosotros, cuando los orgasmos de los hombres nunca se han cuestionado, ¿no? Entonces, creo que hacer ese matiz también es importante, ¿no? Pero luego, sí es cierto, llevado a cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona nuestro cerebro, que ya sea realmente por el succionador, ya sea por la pornografía, si mi cerebro se acostumbra a estímulos muy intensos, que ocurre por ejemplo con las dos cosas, porque ningún ser humano es capaz de como de proporcionarte la estimulación intensa que te proporciona un juguete, pues si yo me acostumbro a eso, mi cerebro va a necesitar esa intensidad que no puedo alcanzar, ¿no? Entonces realmente los juguetes son una maravilla. ¿Cuál es la clave? Combinarlo. Al final, usar a veces juguete, a veces tu mano. Dentro de los juguetes, a veces pues hay una estimulación que se llama la estimulación de succión, que es lo que hace pues el succionador de clítoris. Luego hay vibración. Entonces, la clave aquí es diversificar para que el cerebro no se acostumbre a nada, y que dentro de diversificar, si el Satisfyer tiene 11 niveles, no usar el 11, sino, ¿no? Y como ir también un poco ahí reeducando y reduciendo, ¿no? Pero sí es cierto eso, que puede ser un coste si tú te acostumbras mucho a, pues un poco lo que decía, ¿no? Tener el orgasmo ya rápido y a tope. Como luego te va a costar tenerlos como con las cosas más reales. Senia, muchísimas gracias por esta charla sobre Cibercentro, sobre Cibercentro.
sobre cibersexo en No me cuentes cuentos. Nada, Raquel, muchas gracias a ti. Ha sido un placer compartir un ratito. Nos encontramos en las terrazas del Sausal grabando este Brunchcast, el nuevo producto de No me cuentes cuentos que combina el brunch de las terrazas del Sausal con el podcast abierto al público de No me cuentes cuentos, tu programa de bienestar y emprendimiento. Hoy vamos a hablar de psicología, de redes sociales y del uso que hacen de ellas los jóvenes y los emprendedores. Para ello contamos con un elenco de profesionales: Suancar González, orientador laboral, y Elena Eibertiman, psicóloga, Jennifer Montes de Oca, psicóloga, y Alejandro Toledo, experto en marketing. Vamos a tocar muchos puntos y entre ellos comenzaremos hablando de las redes sociales. ¿Es cierto todo lo que vemos en ellas? Es cierto, me adelanto, ¿no? Bueno, depende de qué perfiles sigamos, la veracidad, ¿no? de la información que veamos, qué medios son los que seguimos. A priori, si tuviera que decirte algo, lo que nos encanta a los psicólogos, depende. El depende es como un muletilla, y así tengo que decir sí o no, te diría que no es cierto ese escaparate que nos quieren enseñar, ciertos perfiles más amor de lifestyle, o ciertos perfiles más de estilos de vida, o incluso, ¿no?, algún perfil de me dedico a, y esto es lo que te enseño. El detrás de cámaras creo que es la realidad que no llegamos a percibir. Sí, fíjate que a mí me llamó la atención el otro día que estaban en Mensei y vi una chica tomándose el típico batido healthy, sacándose la foto con él, y una vez terminó la foto lo dejó allí y se fue sin tocar. Por eso de ahí la pregunta, ¿es verdad todo lo que nos quieren mostrar? Para eso mismo yo de hecho uso también una frase que suele ser como influencer de escenario, ¿no? Muchas veces que crean justamente ese escenario propicio para dar esa imagen, ¿no? Como tú mismo dices, de hecho se han visto también un montón de vídeos y fotos de a lo mejor gente que pasa delante de un coche, del cochazo, pues se pone así como delante de... En plan de, yo me codeo con esta gente cuando muchas veces ni siquiera te estás codeando con nadie, sino pasas delante de un coche de gama alta o lo que sea y ya está, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, estoy completamente de acuerdo con ella, que depende muchísimo a quien esté siguiendo también. En ese sentido, creo yo que sería una línea en la que decir, vale, esta persona que está intentando mostrar, que está intentando vender, en este caso, ¿no?, que ya sea su imagen, ya sea un producto, y luego ver entre líneas, por así decirlo, ¿no? Vale, esta persona está viviendo de lo que vende o viviendo de su imagen solamente por mostrarse al público, ¿no? Entonces, de ahí son las líneas en las que yo creo que se puede discernir esa realidad o esa cosa, ese influencer de escenario, ¿no? Yo creo. Para mí las redes sociales se han ido convirtiendo un poco en el espejo social, ¿no? Donde la validación se externaliza hacia los likes, hacia los comentarios, ¿no? Y eso hace que mucha gente pueda estar como muy, muy dependiente de la validación, de la aprobación externa, ¿no? De lo que me dicen los demás. Y eso en algunas personas sí que puede generar problemas de autoestima, distorsión del concepto de sí mismo, ¿no? Esa sería la parte como más problemática quizás para la gente quizás más joven, ¿no?, que sufre eso, ¿no? Sí, a mí también me gustaría añadir, quizás que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero quizás cuando hablamos ya de las redes sociales a nivel más personal, probablemente publicamos lo que queremos proyectar en nosotros mismos, ¿no? O sea, publica realmente la mejor versión tuya. Independientemente si eres hater, si eres clever o simplemente quieres mostrarte a ti en tu mejor versión a los demás. Me gustaría añadir solo una pequeña puntualización que me gusta muchas veces recordar con nostalgia. Las primeras redes sociales, las fotos que nosotros subíamos eran como mucho más auténticas, ¿verdad? Que no era nada preparado ni Photoshop, y igual que estaba desenfocado, que estuvieras ahí, digamos, de noche, que no se te diera muy bien la cara tampoco, o no estuviera un poco perjudicado, da igual, eso era como mucho más auténtico, ¿no? Han pasado como de esa autenticidad, de decir, mira, tengo una foto en una red social y todos podemos comentar, a un escaparate, concretamente, ¿no? De hecho, ahora creo, te lo añado, los más jóvenes, el uso que le dan a las redes sociales es consumir contenido. No suben por la vergüenza que les da exponerse. Es decir, yo sigo perfiles perfectamente alineados con una estrategia de marketing, con un diseño, con unos colores, y los más jóvenes, cuando entran a las redes sociales, su concepto es: yo no estoy en ese nivel de perfección, por lo tanto no subo contenido, ¿no? Y hay un retraimiento de la conducta de los más jóvenes por vergüenza. Sí, comparación, ¿no? Porque al final lo estamos comparando con algo que ni siquiera es real, y allá hay miedo de no estar a la altura
también te frena, muéstrate a ti como tú eres. Y de hecho hay una parte de miedo, incluso la aprobación de lo que estás diciendo tú, que yo conozco perfiles así más jóvenes, que ni siquiera a veces le dan like para que tus amigos no vean a lo que le estás dando like. Imagínate que Es que le falso, ¿no? Para cotillar simplemente. ¿Sabes? quizás a lo largo del día. Los más obesitos lo llaman la confi, que es la segunda cuenta que es confidencial, que solo se la dan a ciertas personas, y luego está la principal. Ellos al final van creando como sus propias estrategias, sus nombres. De hecho, tienen un perfil principal donde te ponen la confi, pero es privado. O sea, que ellos tienen que ver cuando tú le das a seguir o quieras, ¿no? Para ver un poco si te quieren aceptar o no. Y está como súper extendido en ellos el tener dos cuentas. A lo mejor en ciertas generaciones, más 20, 30 años, teníamos una cuenta falsa, pero ellos ya no se hacen una cuenta falsa, sino se hacen una cuenta confidencial. Y las fotos que ponen y demás son como muy confidenciales. Ya no hacen esa cuenta tan falsa. Hablo de, a lo mejor desde los 15, los 18, ¿no? Estamos hablando de los generación Z a tope, de los que hacen este tipo de conducta. Sí, también están esos perfiles que tienen 0 publicaciones, pero un montón de seguidores. En otros países que han prohibido el uso de las redes sociales para menores de 18 años, ¿ustedes qué piensan de que tengan aquí en España acceso los niños ya con el móvil, ¿no? Y que consuman cierto tipo de contenido? Curioso, no sé si les ha llegado la publicidad que hay ahora, la he escuchado mucho en la cadena C, que es de Meta, la publicidad están intentando promover que los menores de 16 años no puedan tener acceso a las redes sociales sin el consentimiento de sus padres, ¿no? Y yo lo estaba escuchando el otro día y decía, Dios, qué desconectados tienen que estar los padres y las madres, ¿no? Los tutores legales, como para que tengamos que empezar a hacer publicidad para hacer conciencia en los adultos, ¿no? Es como, creo que al final la responsabilidad está en los adultos que tutelan o tutorizan a esos menores. Es como yo no le daría a un sobrino mío la motosierra sin estar al lado de él, o una no de juguete. Pues yo considero que le damos las redes sociales como una motosierra y como, bueno, total, él sabe más que yo, qué puede pasar, qué puede salir mal en todo esto. Sí, se debe conocer lo que hay, ¿no? A dónde pueden llegar, más por desconocimiento. Completamente. Entonces yo diría que aquí serían los padres y las madres, los tutores legales, a los que deberíamos pedir esta responsabilidad de, sí, tu hijo puede tener 16, 17, pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu consentimiento legal, tu DNI, tu dirección, tu fachada, tu tutela, para que haya un menor en una red social? Para mí menor, 18 años, ¿no? Cuando empiezas a hacer corriente, que ahí puede que sepas que yo, legalmente, sí, esa es un poco mi opinión, no sé cómo lo ven ustedes. Es que no algo controvertido en este caso, o sea, no una respuesta creo fácil, tampoco porque yo siempre en este caso me gusta ponerme con un poco los extremos para ver dónde está quizás ese punto medio, ¿no? Y por ejemplo, en uno de los extremos, que de hecho creo que lo hemos visto todos, a los niños ya con 2, 3 años, los padres ya dan el móvil en plan de niño, cállate, coge el móvil y ya entretente, y claro, ya empiezan a jugar con el móvil, ya empiezan a interactuar con él, a entretenerse con él, y obviamente la red social es un paso después, nuevamente por ahí, ¿no? Y luego está también la otra parte de prohibírselo quizás hasta los 18, 20 años. Yo quizás ahí también, un poco en la línea de la que vas, de que también los padres tienen que enseñar, pero claro, no puedes enseñar a alguien si tampoco le enseñas cómo usarlo. Entonces, claro, en este sentido, quizás no sería prohibírselo completamente, sino mirar qué redes sociales a lo mejor son las más proclives. Es decir, a lo mejor no existe ahora ninguna que tú digas, no tenga nada, ¿vale? Estoy diciendo por un caso hipotético. Pero sí un uso responsable de las redes sociales. Pero es verdad que es una arma de doble filo, porque no solamente a nivel de redes sociales lo que yo puedo ver porque publican otros, sino que también a veces las redes sociales se usan de una manera malintencionada, incluso entre propiamente ellos, en grupos de niñas, quiero decir, o de adolescentes, ¿no? Entonces, por eso es bastante complejo este tema, ¿no? De regularlo por completo o de enseñar un uso responsable también de las redes sociales, que es un poco lo que yo quizás abocaría, ¿no? Es decir, intentar como enseñarles un uso responsable para que luego puedan usarlos de una manera, es decir, no dañar a nadie, no hacer bullying a otros niños. Por esa línea también voy un poco, ¿no? Y obviamente también no estar expuesto a todo ese tipo de contenidos, como tú estabas diciendo que dices, joder, no tienes 18 años, no tienes por qué también estar como expuesto. Como por ejemplo, una cosa que sí hacen muchas las mujeres, ¿no? Y ya niñas pequeñas, ¿no? De la validación de cómo me visto, cómo me pinto, cómo me maquillo, ¿no? Entonces, son ciertas cosas que mucho desde niño lo empiezas a ver, o desde niña en este caso, sobre todo porque es más enfocada a la mujer, que son cosas bastante complejas
como para responder y ser como muy tajante, ¿no? Habría que mirar como mucho más contexto bajo mi punto de vista. Es que estaba incluso pensando, por lo que comentaba, que el famoso algoritmo, y yo no entiendo de algoritmos, pero que siempre lo leo, ¿no? El algoritmo está programado como para proporcionar un feedback inmediato, ¿no? Entonces, las generaciones más jóvenes les cuesta mucho más tolerar el aburrimiento o demorar la gratificación, ¿no?, de una respuesta, porque necesitan el chute inmediato, ¿no? Entonces, esto lo que es preocupante porque realmente genera a mucha gente. Te pongo un ejemplo. Ayer estaba en un examen de gente joven y tenían que hacer varias pruebas. Había prueba y otra, una prueba era 1 hora, tenían 5 minutos de descanso. En esos 5 minutos, ¿qué crees que hacían? Cogían el móvil que estaba en una mesa apartado, ¿verdad?, para salir, pero necesitaban esa conexión cada 5 minutos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que preocupa, ¿no? Preocupa cómo los chicos necesitan constantemente estar conectados con miedo de me pierdo algo, ¿no? Digo, estoy perdiendo algo, ¿no? Hoy cuando me he ido súper rápido, por eso mismo TikTok se ha hecho tan viral y necesita famoso, porque al final son microcontenidos puede ser de 5 segundos, 10 segundos, y por eso mismo lo que tú dices, que necesitan como un estímulo muy rápido en ese sentido. Al final somos esclavos de nuestras emociones hoy en día, ¿no? Entonces, si recibimos esta inmediata rapidez de respuesta sin tener pensamiento crítico, también analítico, de diferenciar qué es lo que realmente es bueno o malo para nosotros, consumimos lo primero que viene, ¿no? Y en las redes sociales para los niños, la verdad que hoy en día se normaliza todo, se regulariza todo, pero yo creo que también el problema es que no ponemos alternativas a los niños y adultos igual, entonces, de cómo combatir el aburrimiento, de cómo sustituir esta necesidad de la adicción, ¿no?, al consumo rápido por algo que necesita un proceso, un aprendizaje, o sea, cualquier juego de mesa, cualquier actividad al aire libre. También por actividad al aire libre, yo entiendo que hoy en día tenemos otro problema añadido, ¿no? Yo que vengo de Letonia y es verdad que viví en un país, aquí tengo un tiempo soviético, ¿no? Y yo me acuerdo de caminar en 2 o 3 kilómetros solo, con 7 años al colegio. Es verdad que mi madre me decía, por las calles principales donde hay luz, ¿vale? Pero caminaba y no pasaba nada. Es verdad que no había tanto peligro desde fuera, también lo puedo entender, ¿no? Pero yo creo que aquí abrimos otro melón, ¿no?, de educación y quién es realmente responsable de educar y dar estas alternativas, ¿no? Es el concepto de psicología. ¿Cómo podemos sustituir algún pensamiento malo o eliminarlo, ¿no? O sea, sustituirlo por uno bueno. Una costumbre mala, una adicción por algo otro bueno que puede ser positivo para ti. Yo creo que en este caso, pues las redes sociales exactamente lo mismo. Que seguiremos consumiendo algo porque somos así, porque ya nos han entrenado a ser consumidores de cualquier tipo de contenido o sustancia, lo que sea, pero pues quizás sí podríamos como sociedad avanzar hacia un consumo bueno para nosotros como seres humanos, como personas y bueno, como la sociedad. Claro, que justamente por lo que estaba respondiendo primeramente de eso, que ahora mismo quizás no hay una alternativa libre o digamos así que digamos todo el mundo que estemos de acuerdo que sea como a tocar a niños en este sentido, como mucho quizás la parte de YouTube para niños únicamente que esté como establecido en YouTube Kids, en este sentido quizás sería lo más parecido, pero de resto hay que pensar que el algoritmo que tú famoso decías, ¿no?, en cualquiera de ellos está hecho para engancharte. O sea, está hecho por empresarios que quieren que tú estés enganchado en el móvil, porque cuanto más tiempo estés consumiendo ese contenido, más anuncios vas a ver y más anuncios te van a pagar. Entonces, está hecho para eso. Yo me planteo si va a pasar lo de las redes sociales un poco como con el tabaco, ¿no? Que muy al inicio el tabaco se veía en las pelis, se estaba como muy normalizado, que incluso no en este podcast estuviéramos todos fumando, ¿no? Es como, y llega a regularizarse hasta el punto en el que llegamos hoy en día, en el que la caja de tabaco te pone una imagen bastante desagradable para, como tú decías, ¿no?, generarte una emoción desagradable y al menos hacerte reflexionar. Yo me planteo si las redes sociales llegaremos a un punto en el que pasemos por eso, por una legislación o por ciertas obligaciones a las redes sociales, ¿no? Son empresarios que hay detrás de decir, ¿vale? Sabemos que genera adicción, es una dopamina rápida, perfecto. Los adultos responsables que tutoricemos o educamos a los más jóvenes, ¿cómo vamos a responsabilizarnos de ese acompañamiento? Porque al final yo entiendo que a un adolescente sí podemos ir educándole en conductas alternativas, en alternativas a esa dopamina rápida. Claro, pero un niño de 7 años, ¿vale? Que no nos pasa mejor en casa, que nos dicen, cambia,
quítame el anuncio, ¿no? Te los tienes viendo los dibujos y es como, ¡ma! Es como, ¿qué pasó? ¿No? Y que esté anuncio, que hay publicidad. Yo entiendo que eso ya son redes sociales para ellos. Entonces, claro, ahí yo le dejo, ¿no?, el debate a ustedes también de, nos toca a nosotros los adultos empezar ya a hacer cambios, o lo dejamos en la edad legal a la que pueden ellos estar en redes sociales. Claro. Como darles a ellos la... Que está también el tema de los creadores de contenido, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, vi uno que era muy bueno, que era hacer una reanimación, entonces es contenido que es útil, pero luego hay otro que pierde tantos kilos en una semana para caber en el traje de la grabación, ¿no? Y qué peligroso puede llegar a ser eso. De los retos, ¿no? Que todo lo que se ve, ¿no? Los retos que no tienen ningún sentido, que algún iluminado se lo ocurrió. Y... Sí, uno empezó con el balcómic y mira tú. Aquí, bueno, ahora tenemos hasta palabras, ¿no? Estamos incorporando palabras en las tradiciones. Por eso. Y es cierto, no sé si conocen, por los más jóvenes que acompaño consulta, ya ellos no utilizan tanto Instagram o TikTok, sino Discord, no sé si lo conocen. Es otra red social que yo entiendo que es más como nuestro antiguo Messenger, de alguna manera, porque vuelven a tener que estar en un ordenador, aunque se lo pueden llevar en el móvil, para poder escribir, mensajearse con personas en un chat en vivo. Y en esa plataforma, ¿sí? Corrígeme que son de los términos de... Claro, no, perfectamente. Pueden compartir pantalla, jugar a videojuegos, tener un chat en el que hablan, y es como un mundo abierto que ya no es solo el contenido que consumo de estos creadores de contenido, sino ya que es como nuestro antiguo Messenger otra vez. Sí, porque es una particularidad de esa plataforma. O sea, principalmente se concibió como algo para videojuegos, ¿vale? Para crear canales, un canal concreto, a lo mejor que en los videojuegos con mis 2-3 amigos y nos ponemos en una videollamada. Pero ha evolucionado mucho y de hecho yo he tenido cursos de programación en los que lo damos por Discord. ¿Por qué? Porque tenemos una videollamada de Discord y luego a lo mejor nos dividimos en grupos, y como hay diferentes salas, yo voy a la sala 1 con a lo mejor otros 2 compañeros para hacer un trabajo, otro en la sala 2, otros tantos de trabajo. Entonces, imagínate que somos a lo mejor pues de 3-4 amigos que queremos jugar, entonces nos dividimos por equipo y se concibió como eso, pero como dice ella también se está concibiendo para algo como nativo MSN, ¿no? Por decir, pues este es mi grupito cerrado, mi grupito más cercano, Confi. Y entonces con ellos, pues básicamente tengo todas estas interacciones de gente con la que yo puedo chatear y demás así también, ¿no? Como un chat grupal de WhatsApp, pero con esteroides, digamos así. Y con canales muy abiertos, sí. Lo que me cuenta a mí, ¿no? Los más... Es verdad que no soy consumidora de esa plataforma, pero... O sea, que te puedes conectar con otra parte del mundo en un canal en el que están hablando, pues, de algo que a lo mejor no es acorde a tu edad o que no terminas de procesar o de entender, y estás en canales consumiendo cosas que los adultos, de nuevo, responsables que están detrás, no tienen ni idea de la existencia de esta plataforma. Claro, en Internet puede ser como una mezcla con Telegram, ¿vale? Cuando tú te puedes meter a cualquier canal y puedes abrir cualquier contenido y que es a lo que tú te refieres. Entonces, claro, no solamente con mis amigos, pero tengo la posibilidad de entrar en otros canales de contenido muy variopinto. Ya dígase lícito, no lícito o bueno para esas edades, ¿no? Pero ¿cómo compites con ese, es decir, lo que decimos de reconectar con la gente, ¿no? De actividades más presenciales, lectura, en cosas más vivenciales del día a día? ¿Cómo compites con todas esas nuevas tecnologías? Porque es que a mí, o sea, me parece complicadísimo. Que viene Luego contra esa balanza, ¿no? Las relaciones humanas personales en persona, ¿no? Yo creo que viene más a lo que tú decías, la educación desde pequeño, que también te eduquen a decir, oye, mira, no solamente la vida es una pantalla. O sea, me refiero a que hay más cosas como caminar 2 kilómetros para no mejor parar el colegio, pero que tengas otras vivencias, ¿no? Que tengas otros estímulos detrás que no sean atrás de una pantalla. Sí, yo me acuerdo de jugar en un patio de un amigo, irme a casa a jugar solamente pues al trompo o a la pelota. Eso ahora mismo ya no lo hacen, ya están con el móvil o con el videojuego. Entonces, claro, es motivar un poco también lo que tú decías, volver a quizás esos orígenes, ¿no? Porque eso realmente se tiene que educar desde niño. O sea, si a ti no te lo inculcan, porque yo siempre he visto lo que decían. Y también que los niños no vean también. Claro. Si tus reuniones con tu familia, con tus amistades, en una videollamada por FaceTime o lo que sea, pues evidentemente se considera que la amistad, o sea, por lo menos piense que la amistad es eso. Al final yo creo que la enfermedad del siglo también es la soledad, porque cada vez las amistades son pues en redes, probablemente. A lo mejor ni siquiera conoce a personas, piensa que lo conoces, pero no lo conoces. Después ya sabemos que los mensajes se leen por manera distinta. El teléfono está mucho mejor que el mensaje, pero aún así no es lo mismo sentarte con la persona al lado y aunque sea hacer alguna actividad que yo me acuerdo de mi tiempo, de mi colegio, cuando iba a estudiar con mi amiga, o ella venía a mi casa o iba a casa de ella, siempre había alguna comida o de la madre de ella o de la mía,
Y al final, ¿qué hemos estudiado mejor? No lo sé, pero hoy en día podemos celebrar 36 años de vista. Cada uno, bueno, que no nos va mal, no puedo decirlo así, pero que sí, que yo soy orgulloso de poder decir esto, que es una relación complicada de mantener a distancia, sí, porque yo fui, ellos también se han movido, pero yo creo que esto es que se consolida en esta edad tan temprana, es lo que realmente perdura. Y probablemente ahí, en lugar de publicarnos la foto, pues nos vemos, organizamos nuestro viaje para poder vernos. Era un poco la línea de la que yo decía, ¿no? De que hay que educarlos de pequeño. El problema está que yo creo que cuando llegan al punto del ser adolescente, quieren esa validación y estar al mismo nivel del resto de sus amigos, ¿no? Y si el resto de sus amigos hacen eso, tú quieres sentirte integrado y hacer lo mismo. Yo creo que tendría que ser como una educación un poco más global, quizás, ¿no? Para que todo el mundo, digamos, tenga esa misma visión, pero eso es muy complicado, a no ser que haya campañas de concienciación y demás, así también, digamos, esa línea que o sea, eso es mi opinión. Y también ayudar a los colegios, entiendo, ¿no? Cada vez que a los maestros, a los profesores le han quedado la oportunidad de poder hablar de los valores, de la cultura, de la sociedad, y ayudar un poco también desde el colegio, ¿no? Desenvolver esto, ¿no? Para poder hablar del compañerismo, luego del bullying, porque al final todo el mundo ahora está, o sea, por lo que yo veo, ¿no? El bullying sí que es un problema, y acoso escolar es un buen problema, ¿no? Porque después pasa el acoso laboral, etcétera, etcétera. Pues ya traemos la taca, ¿no? De atrás, ¿no? Pero es verdad que cada vez que, o sea, escucho más sobre el bullying y menos sobre los programas de cómo hacer que no hablar tanto del bullying, realmente, ¿no? Fomentar noticias positivas, buenas de las acciones o las actividades que realiza con colegio, universidad, lo que sea, para poder positivizar estas relaciones, ¿no? Lo va a negativizar. Yo quiero poner el foco en los padres y las madres. O sea, yo veo, tanto en consulta como en la vida o lo que un poco vamos consumiendo, adultos cansados, adultos deprimidos, adultos que también necesitan desconectarse, que no están presentes, y es como que esos adultos se reproducen, tanto voluntariamente como involuntariamente a veces. Claro. Si yo soy una adulta, que yo no estoy conectada, que estoy cansada, que estoy deprimida, ¿no? Que el mundo que me rodea me consume, claro, ¿qué valores le voy a transmitir? ¿Cómo voy, no, a poner normas incluso en casa, ¿no? Yo los escuchaba con lo de las redes sociales, educar, y digo, normas. O sea, ya ahora cuando castigamos a los niños, un castigo adecuado, positivo, es que el castigo tiene que ir en la línea de, está sin ordenador una semana, estás castigado una semana a ir al parque a jugar. Ay, pero ¿con quién? Me da igual, ese es el castigo. Tu castigo. No. Sí, exacto. Tu castigo es irnos todas las tardes al parque. Cógete la bicicleta y nos vamos al parque. Pero es que yo no quiero. Perfecto, un castigo adecuado. Irnos al parque con la bicicleta porque tú querrías estar en tu habitación con el ordenador y el móvil. Claro, pero yo para eso tengo que tener energía. Para no estar toda la tarde luego en mi casa, pues teniendo que ordenar, limpiar, hacer de comida o seguir trabajando para poder pagar lo que tengo que pagar. Claro, si poníamos solo el foco en las normas, en programas que entiendo que ayudan, pero ¿y los que educan, los que están 24/7 con esas niñas? Ahora la pregunta es ¿quién educa hoy en día? Si el padre trabaja, si la madre trabaja, si los abuelos todavía cada vez que se alarga el tiempo para jubilarse trabajan, ¿quién educa esto? Es lo que ahí los vemos, ¿vale? Educándose entre ellos, los canales de Discord. Claro, que muchas veces yo creo que eso justamente busca lo que estaba diciendo, en plan de yo estoy cansado, lo que sea, el niño quiere jugar, toma niño, toma el móvil, cállate o diviértete tú solo, yo creo que cansar. Yo creo que es un poco la pescadilla que se mueve la cola. Sí. Yéndonos a la parte de emprendimiento, vemos en las redes sociales que se está utilizando como tablón de anuncios cuando su fin principal no es el entretenimiento y esta final termina generando rechazo, ¿no? Cuando lo abres y ves anuncios. Ahí les dejo a ustedes. Así yo relajo la parte mía del estado del ojo. Sí, por esa parte estoy súper de acuerdo. Yo creo que, digamos, el concepto de branding mata muchísimo la creatividad, porque además, juntamente, creo que hacen todos como muy corporativos, hacen que todos hablen igual, y otra cosa que quizás mata la creatividad a día de hoy también, digamos, el ChatGPT, la inteligencia artificial, que pasa que parece que están hechos todos por el mismo patrón, hablan igual, dicen las mismas palabras, y justamente la originalidad, por así decirlo, es lo que nos llamaba a todo el mundo sobre alguien, ¿no? Porque a mí me gusta cómo se comunica X persona, cómo hace el contenido esta aquí otra persona, ¿no? Entonces, claro, si no te diferencias es muy difícil, ¿no? O, digamos, destacar de alguna manera, pero es que ahora mismo, como sobre todo el LinkedIn, que es la red social donde muchas veces pues la gente está como más de chaqueta y corbata, yo creo que al final acaban todos igual, no hay nadie que se diferencie, no diga nada diferente, ¿no? Yo lo veo todos los días
Y esa es una de las cosas que yo intento, yo por ejemplo, cuando he hecho también marca personal, diferenciarme ya solamente por cómo habla. Si yo intento hablar, o sea, comunicarme escrito de la misma manera de la que hablo, muy directo, a lo mejor sarcástico, a lo mejor con una broma o lo que sea, ChatGPT no lo puede hacer. Y que toda la gente a lo mejor le dice, no, es que van a pensar, tendré gente, o sea, siempre va a haber haters y simplemente que va a estar a tu lado. Entonces, no puedes gustarle a todo el mundo, ahora no es una croqueta, como se suele decir. Entonces, claro, tienes que ser auténtico, es lo que yo intento generalmente serlo cuando digamos, publico, cuando creo algo de contenido en esa línea, ¿no? Y para mí en el teatro de la productividad, el emprendedor luego cree que tiene que tener un éxito inmediato y eso le genera una presión brutal, ¿no? Porque también la comparativa social, ¿no? de la persona o el emprendedor más exitoso hace que eso te dé una presión en conseguir seguidores, en tener clientes, en dar la mejor imagen, ¿no? Lo cual al final las tasas de gente con depresión, con problemas de ansiedad añadidas a emprender, porque tienen todo el problema del emprendimiento, ¿no? Es decir, temas de fiscalidad, temas pues tú dices, es que encima tengo que mantener unas redes sociales que sean visualmente aceptadas, que tengan seguidores, etcétera. Eso genera una presión que es complicada de aguantar, ¿no? Sí, no. Y ser muy coherente, ¿no? Porque también a nivel fiscal, ¿no? O sea, hay que ser muy coherente. No puede decir que estás haciendo algo sin haberlo declarado, ¿no? Entonces, aquí está indicada. Al igual como entre psicología sanitaria, ¿no? Y psicoterapia, por decirlo así, ¿no? Que al final se puede hacerlo, el coach también puede hacerlo, pero la línea es muy delgada. Al decir ansiedad, no, poder ayudar a gestionarte alta tensión, podrían hacerlo, pero ahí está un poco la coherencia. Yo lo que con las redes sociales soy bastante mala, por coherencia. Sé que eso estaría, a lo mejor peco demasiado o por eso, y la verdad que lo veo muy complicado. Creo que es muy agotador, es muy cansino, porque hoy en día todo el mundo puede ser un emisor de información, no hay filtro. Por lo menos yo no veo tanto filtro, no veo tantos criterios, ¿no? Y después lo que habla o del algoritmo. De repente publicas algo o buscaste algo y de repente sale un montón de información, tú te dices, no sé si sabes real. Hoy en día, aunque por la norma tienen que indicar si está creado con ayuda de inteligencia artificial, tampoco lo sabes todavía, ¿no? Entonces llegó un momento que simplemente pues apagas el móvil, yo pues que me encanta apagar mi móvil y dejar el puff del dato, ¿no? Pero sí, lamentablemente es una herramienta muy necesaria y yo lo veo porque al final no puedes llegar a las personas que quieres llegar. También es verdad que por el camino puedes crear algunos tipos de haters si eres muy auténtico, ¿no? O muy... no sé ni cómo decirlo, ¿no? O sea, sí, cuando no dices lo que tienes que decir, sino que dices lo que quieres decirte, de verdad, ¿no? Y es verdad que quizás también queremos ser demasiado ambiciosos y llegar a un público demasiado amplio cuando a lo mejor ni siquiera como paciente o como cliente te gusta tratar como esta persona, ¿no? Quizás también deberíamos ser bastante más selectivos ahí con quien que lo haga serie y no publicarlo de forma tan abierta, ¿no? Claro, pero fíjate, justamente en eso hay gente que se aprovecha de eso. Por ejemplo, el famoso Yado se aprovecha de eso, o sea, de ser extremadamente así para atraer ese tipo de gente, ya como imagen de marca, ¿no? Obviamente no es que esté de acuerdo con él, quiero decir, en ese sentido, al contrario, ¿no? Digamos, en muchos de los valores que él, digamos, promete y demás así también, pero es una forma de llamar la atención. Al final es marketing, en ese sentido, redes sociales. Yo hace tiempo no publico tanto en redes sociales, yo lo que me he dedicado ha sido principalmente el posicionamiento web, entonces el tema del blog, por ejemplo, y demás. El que usé también fue de Twitter, hace tiempo, ya, bueno, ha cambiado a X, ¿no? Pero, por ejemplo, Instagram y demás, de momento no lo he usado tanto, pero porque justamente es eso, además necesitas como crear contenido de manera regular, crear una comunidad y demás, y para mí prefiero centrarme ahora mismo en otros menesteres antes que en redes sociales en esa línea. Yo por mía, digamos, de mi sector personal, pero claro, yo es que después de llevar mucho tiempo justamente trabajando en marketing en casa de cuchara de pala, ¿no? Pero yo no puedo hacer cualquier machangada mal hecha, no, mi cabeza no me deja. Porque claro, necesito como pensarlo mucho. Bien, ahí está la pregunta. ¿Cómo se dice, no? Mejor hecho que perfecto, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas? Eso triste. Es mejor hecho que perfecto, porque la perfección va viniendo, digamos, a lo largo del camino y nunca vas a encontrar la perfección, porque a lo mejor lo perfecto ahora no es perfecto a lo mejor dentro de un mes, completamente. O sea, creo que la perfección como tal no existe, obviamente,
pero siempre mejor ir oscilando y irte acercando, ¿no? Durante el proceso. Y bueno, eso tú vas aprendiendo. O sea, yo creo al menos de firmemente en esa filosofía. Creo que esta semana salía la noticia de Fauca, ¿no? Que estaba estudiando los consumidores de cara ahora al Black Friday, de las Navidades y demás. Esta publicidad, ¿no? Este muro, los emprendedores, las publicidades que pagan, ¿no? Ahora en esta época que se vuelcan mucho como en vender su producto, en vender su servicio o algo. Estaban un poco descubriendo desde Fauca que los consumidores están agobiados porque ya no saben qué es real y qué no, y se está viendo una conducta humana de volviendo al comercio local, porque en el comercio local puedo tocar, puedo ver, puedo acercarme, ¿no? Puedo acercarme y conozco a Raquel o conozco a Swankar y voy a hablar con ellos, ¿no? Algo que veníamos a lo mejor en años anteriores, que había como un auge en comprar online o en reservar servicios online, estamos volviendo de alguna manera la conducta humana. No sé si esto es fake, no sé si es verdad o si no es verdad, entonces prefiero irme a lo que tengo cerca, ¿no? El uso que como emprendedores le vamos a dar otra vez a las redes sociales de, bueno, yo soy un comercio local, tengo el gabinete psicológico cerca de aquí, vente y nos conoces. No soy el gabinete, hablando un poco de mi sector, que está en Madrid y hace sesión online. Es como, a lo mejor vamos a ver otra vez la conducta de rechazo, de, esto está lejos, online, prefiero, ¿no? Como decía Elena, ¿verdad? Elena. Como decía Elena, de acercarme, de tener reuniones cara a cara, de no todo por FaceTime o por videollamada. Entonces yo entiendo también que ahí los consumidores nos vamos dando cuenta del agobio a la hora de elegir, de comprar, de a quién seguir. Sigo creyendo en la conciencia humana y que vamos a volver a conectar ahí con... por aquí no es. No, es de lo quitarse la boca, la conciencia. Volver a la conciencia, a la vida lenta, ¿no? El eslogan que parece tan de moda el tema, pero en realidad ahora queremos estar al mismo tiempo en 3 sitios y literalmente... es posible, pero realmente no es posible, ¿no? Porque se ha demostrado que las personas multitasking confortables en realidad no existen porque el foco de atención se puede ir en una de las cosas, ¿no? Y sí, yo estoy contigo. Yo creo que volver a... Porque al final, comprar online muchas veces para llenar... O sea, tienes ansiedad, quieres llenar vacío, todo el mundo lo quiere, usted que lo quiere y cuando lo tienes tampoco es que te lo necesitas o lo regalas o lo vendes o lo devuelves o lo que sea. Pero tomar la conciencia de qué es bueno para mí, qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito, ir a ese local, probar, tocar, hablar con la persona que es la dueña o del local, ¿no? Y elegir la mejor opción para ti y después lo vas a disfrutar y a lo mejor se quedará contigo para toda la vida, si además siendo una calidad, que hoy en día también es bastante más complicado, pero por lo menos esta relación en small talk, ¿no? Que no me acuerdo la autora de un libro que es británica, que hablaba que ahora con toda la nueva tecnología, los parejos que tenemos en la mano, hemos perdido la costumbre en transporte público de compartir un small talk de 5 minutos con una persona que no conoces de nada y al final te alegra el día o te desconectas de un tema que estaba dando a la vuelta o de repente casualidad, ¿no? De hecho, por mí, como digo yo, ¿no? Porque si tal casualidad como tal son pocas, ¿no? Pero encuentra con una persona que te puede conectar con alguien, que te puede sonreír, que te da una buena palabra, que te puede animar el día. Esto también lo hemos perdido. Esta semana me hice una radiografía rutinaria y estaba sentada, claro, ya una de la profesión en su vida personal y no tenía los móviles en la mano. Y estaba ahí sentada esperando tranquila y las 2 mujeres que estaban al lado, yo al final me enteré de su teoría al médico. Pero yo estaba callada y claro, se crea un ambiente en el que dices, ay, mi niña, pues yo tengo no sé qué. Yo digo, sí. Claro, ellas pasan, se hacen su radiografía y su ecografía y me dice, adiós, que te vaya todo bien. Y digo, ay Dios, qué mona, ¿no? Que sé qué voluntad. Claro, que se está perdiendo, como tú dices, por ejemplo, yo que he vivido varios años en Madrid, obviamente en el metro todo el mundo, si hace con una visual hacia adelante, todo el mundo así. Okay. Todo el mundo con el móvil, ni siquiera con libros, ¿no? Que antes era como lo más típico. Sí. Pero claro, yo a veces, obviamente el metro, cuando estás de camino de trabajo, estás cansado de volver a casa, no es el mejor sitio para hablar, pero yo he conocido, digamos, hablado con mucha gente, digamos, en el metro y que al final las haces hasta amigas. A lo mejor no te da el teléfono para seguir hablando, pero tienes una charla amena, ¿no? En ese sentido, ¿no? O típico, yo donde ahora sí lo veo mucho, justamente viendo esa línea, donde hablo además, conozco muchísima gente, son los aviones. ¿Por qué? Porque no hay línea. Entonces, claro, estás como obligado, ¿no? Muchas veces ese small talk aparece solo. Entonces es una cosa que... Tú das miedo también, como ya no... O sea, el móvil sigue existiendo, ¿no? O estás jugando algo, estás viendo la serie porque lo puedes cargar, lo que sea, ¿no?
Pero yo creo que también la gente ya no empieza esa conversación porque también de parte tiene ya miedo, o ya no sabe exactamente cómo tiene que ser. Antes era como más normal, ¿no? Y ahora ya no sabe si le vas a molestar, si no vas a molestar, no sé si mandarlo más a banda a preguntar si puede hablar los niños o no, porque siento que sí se ha creado esa barrera. Yo, por ejemplo, yo es que me gusta viajar con un libro, ¿no? Y yo veo que antes la gente me hablaba más y ahora ya no tanto. Es probable que a lo mejor verte con alguien con el móvil es como un no, ahora no, yo estoy en mi momento, estoy yo aquí con el móvil y no me molesten, ¿no? Esto es como así, entonces claro, a lo mejor es como algo, una barrera. Una pantalla. Exacto, exactamente. Tú mismo te defiendes para que no se genere alguna situación incómoda para ti, pues si te quedas en tu mundo con tu pantalla muy guata. Es mi chulex. Claro, no solo eso, sino que al final es un poco, digamos, envolverte en lo que todo el mundo hace, ¿no? Si todo el mundo está con la pantalla, yo me voy a poner, le voy de la mano a alguien, ¿no? Si no digo que no es más fácil, saco el mío y me pongo ya a ver TikTok o lo que sea, ¿no? En ese sentido. Es que esta semana es que lo voy conectando con cosas que veo. A ver si a ustedes también les ha pasado, también les sale el algoritmo. Me va a pasar. O desentreno el algoritmo de un spot publicitario, me salió en Instagram, de que entraba una persona a un concesionario y estaba el chico del concesionario de coche escribiéndole a ChatGPT: hola, ha entrado una persona al concesionario, ¿qué hago? Y ChatGPT le decía: acércate, dile hola y pregúntale que qué necesita. El chico iba: hola, ¿qué tal? ¿Es que te puedo ayudar? Y la clienta diciéndole a ChatGPT: se me acaba de acercar el dependiente, ¿qué le digo? Y le decía a la IA: respóndele, dile hola, dile lo que vienes a buscar. Así yo decía: hostia, es que estamos en ese punto, así, ¿no? Lo que tú decías, Es un poco exagerado, pero sí un poco lo que estás comentando, sí. pero ¿qué le pasa a los más jóvenes? Es decir, vienen a consulta y yo muchas veces les pregunto: vemos tu historial de ChatGPT de estos 15 días municipales, porque ha hablado durante estos 15 días más con ChatGPT Sí. que con sus amigas, que con sus familiares, y ya yo lo utilizo como diario de registro. ¿Cómo has estado? No sé, digo, pues vamos a ver tu historial de ChatGPT, que seguramente que ChatGPT sepa mejor que tú Que las preguntas. cómo has estado estos 15 Solo días. pregunta qué has hecho. Pero ¿sabes? Habría un problema, que de hecho como este programa además tiene una parte, digamos, de complacencia, en el sentido de que me parece genial lo que has preguntado, muy bien, lo que has hecho. Sí, a mí me lo dice siempre. A ver, coño, pues debe ser que es interesante lo que tú dices. Pero para entiendo, claro, tú lo estás explicando. Pero el tema está que concretamente yo creo que enfocado a gente más joven, que solamente, imagínate, ya digamos dentro de 5 o 10 años que la gente habla con el ChatGPT tan complaciente, le diría todo esto, a lo mejor luego cuando tenga una confrontación con otra persona que no piense igual que él, pero no van a estar acostumbrados a que alguien no piense igual o que no le diga tan de manera directa algo que no te gusta, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso a largo plazo puede ser un problema, ¿no? Que no tenga respuesta. Sí, ¿verdad? No sé qué decirte porque no lo sé. Y ya queremos todas las respuestas así sobre la marcha y la respuesta de las cosas y las tensiones y las emociones y todo, porque al final estamos a miedo de revolución. Claro, es que, por ejemplo, con Google, antes nosotros nos hacemos una búsqueda, tenemos que hacer, digamos, una labor de investigación. Haciendo programas dale y contratar. Claro, pensando, es que ahora ya GPT te lo vomita, te lo dice todo. Y ojo, que GPT no es 100% fiable y de hecho muchas veces dice cosas que están desactualizadas, porque busca a lo mejor en Google algo que está muy bien posicionado, que a lo mejor antes de hace 3 años y ya no es real. Entonces, claro, fiarse todo de ChatGPT no es viable, pero claro, hay casos, por ejemplo, pasó justamente hace 2 semanas, porque vino noticias, en la que una persona una pareja, fueron a, no sé, Gambia, Tanzania, no sé qué, le preguntó a ChatGPT: ¿hace falta visado para Tanzania? No hace falta. Ellos fueron a Tanzania, hace falta visado, para tu casa. Entonces, claro, fiarte completamente por todo lo que está diciendo no tiene mucho sentido, pero claro, a base de errores. Pero claro, si no contrastas lo que estás viendo, tú puedes tener incluso, pues claro, están preguntando algo como esto, pero o mejor preguntas algo más ideológico, algo... Cuando te estás formando, quiero decir, ¿no? Viendo al tema de la educación en el adolescente y demás, te puede marcar mucho. Algo que a lo mejor no sea real o que esté sesgado muchas veces, ¿no? Porque también las preguntas, pues según como tú hagas una pregunta a ChatGPT, es como te la devuelve. La calidad de la pregunta va a tener mucha influencia en la calidad de la respuesta. Entonces, claro, puedes tú también tener influencia en cómo te la devuelve y en cómo te influencia en el zapato. Sí, es que incluso hasta en cosas sencillas, yo estaba escribiendo un relato que tenía que ser de 2.500 palabras y yo no llegaba, porque es que no... Digo, pero porque esto no cuenta, de hecho no sale lo típico abajo de tienes tantas palabras, yo lo pongo en ChatGPT y me decía que tenía 1.000 y pico y después ya cuando volvió a funcionar bien ponía 3.000 no sé cuánto y yo ya me pasé 1.000 y me quedaba diciendo que no. Entonces en algo que es tan sencillo como contar, ¿no? Que tenga esas equivocaciones. Claro.
Me recordaban a Wall-E, ¿se acuerdan de la película de Pixar, la ilusión Wall-E? Que en el futuro los humanos ni caminábamos ya porque estaba todo informatizado, entonces flotábamos en una especie de cama, todos obesos porque no era comer y ver todo con pantalla. Y había momentos en la película, no sé si a alguien se le cayó unas gafas y podía ver al de al lado, ¿no? Porque normalmente lo veían todo otra vez. Ya de gafas, no había contacto físico, creo que en un momento se rozan dos humanos y se sorprendían, ¿no? Entonces, la verdad que las metáforas que estamos contando van mucho en esa línea de exageración, ¿no? De Pixar, que yo creo que son unos genios y que al final se están adelantando a muchas cosas que vienen, ¿no? No hay más demasiado. Hace poco la creadora de contenido, no sé, llama La Gata de Schrödinger, publica bastante en YouTube y en redes sociales. Ella, pues bueno, tiene pues diferentes tipos de carreras, toda la información que divulga, pues un poco te habla de las fuentes, de cómo lo consiguen, hace como una investigación para hacer un vídeo, ¿no? No es un vídeo rápido de yo creo que partimos un poco de ahí y de su base científica. Pues hace poco compartía ella un vídeo corto en YouTube hablando de esto, ¿no? De cómo la propia IA se nutre de la propia IA y que eso llega un momento en el que se deteriora, ¿no? Porque la información de la que bebe es de ella misma, entonces llega al fallo, llega a su propio fallo. Y cómo nosotros los humanos nos vamos dando cuenta de ese fallo y de la desconexión de nuevo que vamos a ir teniendo como conducta de redes sociales, de la IA, de preguntarle a ChatGPT, ¿no? Ese miedo que tenemos a que nuestros más jóvenes solo vayan a la IA a preguntarle o a hacer trabajo. O sea, llegará un momento que, si esto no cambia, que corrígeme tú, si conoces un poco más que yo, que no me encanta, llegará un momento en que el propio fallo, el humano diga, de aquí no me puedo fiar, me tengo que alejar, tengo que buscar otras fuentes, ¿no? Entiendo que ahí también nos toca a nosotros estar despiertos. También es que el leer, interesarte, contactar con otras personas, o sea, que te tenían bastante, tenés suficiente contenido como para poder decidir lo que me están diciendo, no me capta. Lo mismo que pasa con los idiomas. Tradúceme, ¿no? Y haciendo, lo leen, dicen, bueno, prefiero no confiar en cómo está dicho, ¿no? Entonces prefiero corregirlo, aunque esté mal, pero eso aquí es mío, no sé por qué es lo que me da más confianza. Pero para eso tienes que tener el conocimiento. Es que para eso justamente, concretamente para lo que estás comentando, hay que tener también una base de conocimiento en criterio propio. Muchas veces lo que están pecando, digamos, los estudiantes en este sentido es que no tienen el conocimiento, sino de la clase a lo mejor que han tenido el día anterior y básicamente, llámalo por comodidad, vagancia o porque no tiene ese conocimiento, se lo pide a ChatGPT y lo hace. De hecho, hubo un vídeo bastante famoso de un profesor, digamos, diciendo de todo a ChatGPT, y a los alumnos porque eran todos iguales, calcados, o sea, no sé si eran 30 40 trabajos, todos exactamente iguales, ¿no? Entonces, claro, cuando te lo dejas todo a ChatGPT, obviamente tú no estás aprendiendo nada. Entonces, por mucha carrera que tengas, mucho aprobado, o sea, de hecho, creo que en universidades, no sé cuál, creo que había alguna de España ya que están volviendo a lápiz y papel a los trabajos, no solo a los exámenes, sino a los trabajos. ¿Para qué? Para que al menos te esfuerces y estés sabiendo lo que estás haciendo. Porque hay entreno del cerebro de la quitar. Exactamente. Todas las manualidades que hacíamos de niño, pues precisamente era prácticamente lo mismo para poder entender toda la área del cerebro y poder sacar máximo potencial de lo que podías ganar. Me hace tener que comenzar en la humanidad. Vamos otra vez a hacerlo todo, papel y bol, y no a través de tablet o a través de ordenador, todo. O sea, es una herramienta, pero ¿cómo la usamos? No, de nuevo, es como cómo le vamos a permitir usarla y cómo la vamos a acompañar. Claro, es que la cosa es potenciar lo que nosotros somos, no sustituirlo, porque entonces al final, ¿cuál es nuestro valor añadido en la sociedad y en el mundo, digamos, ¿no? En nuestra vida aquí. Luego estuve en consulta diciéndome, no sé para qué sirvo, no sé quién soy, no sé qué quiero hacer o qué se me da. Dime, como que lleva los últimos 5 años, está haciéndolo todo a través de una guía que te lo hace o a través de un entorno que no te estimula nada y pues sí. Pues a vivir, como tú decías, no se va a vivir. ¿Lo sabes el que eres bueno? Es que no lo sabes. Lo preguntas a ChatGPT y dice, no, tampoco lo sé. Probablemente. Claro, todo lo que me has preguntado, creo, bueno, pues haciendo preguntas es bueno. No, pero fíjate, como por ejemplo, nosotros éramos a lo mejor 20, 21, bueno, a lo mejor a los 18 años cuando acabamos bachiller, la mayoría de gente no sabe qué hacer, sino decir, bueno, yo más o menos me gusta esto, me gusta lo otro. Es verdad que, por ejemplo, desde la base, es decir, de la propia educación, al menos aquí en España, tampoco te orienta mucho. En un momento dado te dicen ciencias o letras, es decir, ¿te gustan los mates o las odias? Así. Entonces ahí es donde tú te encaminas un poco tu vida y decir, bueno, pues ya que hice esto, me meto en esto. Pero no es que, digamos, la propia educación, o digamos, en España, te promueva decir, vale, a ti te gusta más escribir, te gusta más el tema de biología, te gusta más el tema de medicina, te gusta más el tema de deporte. ¿A dónde quieres ir tú?
Pues yo soy un fiel creyente de esto de los diferentes tipos de inteligencia, ¿no? En el que al final cada uno se promueve lo que es bueno. O sea, yo seré muy bueno en unas cosas, tú serás muy bueno en otras, en las que yo sería posiblemente horrible. Y viceversa, ¿no? Entonces, claro, promover o descubrirlas, que ese sería el tema, ¿no? Decir, sí, quiero ser de mayor, por así decirlo, buscar alguna vocación. Pero luego también está, digamos, la parte realista de la sociedad, porque hay gente que dice, no, me encanta la filosofía, pero no me gusta dar clase. Pues, amigo, ¿sabes? Entonces hay que buscar ser un poco realista, ¿no? En algunas cosas. A modo de síntesis, ¿qué conclusiones se llevan de toda esta charla? Yo que soy una optimista desregulada. Entonces, yo me llevo a la conclusión de que seguimos avanzando, de que este tipo de encuentros reales, humanos, cercanos, a nosotros también nos ayuda, pero luego cuando volvamos a nuestras vidas reales y seguir trabajando en encarar mamás, papás, adultos y en la vida real, en hacer planes en la vida real. Eso es lo que yo me llevo. Yo, justamente la misma línea que ibas a decir, justamente de que creo que hay que, en parte, ahora que nos estamos, yo siempre pienso como en una balanza, ¿no? Ahora quizás se está desbalanceando más al tema digital, al tema de inteligencia artificial y demás, y hay que quizás ir haciendo un poco de contraposición, pero claro, como es algo tan nuevo que acaba de surgir, es difícil ahora mismo, digamos, regularlo y que la gente, las personas de a pie, los padres y demás tengan también conciencia de cómo hacer frente a esto, ¿no? De alguna manera así, pero creo que en base a la misma idea que tú dices, que hay que volver, digamos, a esa educación, a esos orígenes y... Porque, a ver, yo lo admito, yo soy un friki, me encanta estar delante del ordenador y demás, pero disfruto mucho de este tipo de eventos, de este tipo de, digamos, llámalo networking, de hablar con gente, ¿no? Entonces, algo que si también me identifica a mí es por eso, pero porque me he criado sin móviles, en ese sentido, cuando era muy pequeño, ¿no? Y después lo tuve de manera progresiva, que es diferente que alguien lo tenga desde el primer momento. Entonces, hay que saber, digamos, manejarse en eso, y yo también soy cansado de que poco a poco, digamos, del sentido común y el valor humano también se vaya sobreponiendo. Para mí, evidentemente, las redes sociales es una herramienta muy positiva para muchísimas cosas, a nivel de crear de emprendimiento, de marca personal, de compartir podcasts, de leer, de informarte. Pero evidentemente todo lo que hemos hablado sí se aflora, que es necesario equilibrar el uso estratégico de las redes sociales con momentos de desconexión o desintoxicación digital, ¿no? O red cero, o como lo queramos llamar, para volver a reaprender cosas que hemos hablado, ¿no? Como por ejemplo estudiar en compañía de amigos, ¿no? O de amigas, poder pasear, poder y saber iniciar una conversación, ¿no? Que cómo inicio una conversación con alguien que tengo al lado y que no... Ese tipo de cosas, incluso en cursos se ven. Yo creo que todos hemos estado en algún curso donde dicen, vamos a presentarnos a la persona que tenemos al lado sentada, porque vamos a estar 2 horas con una persona al lado, y si se acaba el mundo, hemos pasado las 2 últimas horas de mi vida con alguien y ni me he presentado, ¿no? Pues el reaprender esas cosas que antes se daban por hechas, parece que ahora estamos obligados un poco a imponerlas otra vez, ¿no? A poner momentos de desconexión digital para volver o reaprender o a seguir disfrutando de eso, que yo creo que al final es lo que genera el bienestar emocional de las personas. No, que poco que añadir, porque al final ustedes ya han sacado 2 conclusiones de que comparto plenamente con ustedes. Al igual, soy muy defensora del ser humano, creo en lo mejor del ser humano, y creo que pues, deberíamos sentirnos muy orgullosos de la capacidad que tenemos y de los defectos también que tenemos como ser humano, que la inteligencia artificial y todas las herramientas digitales que vienen efectivamente son herramientas para poder ayudarnos a conseguir nuestros objetivos, ¿no? O sea, cada uno podría tener el suyo, pero sí confío en que deberíamos combatir esta enfermedad del sitio, ¿no? De la soledad, de la amistad, de volver a positivizar nuestras relaciones y quizás volver a nuestros moritos, ¿no? Cuando hablamos de Ikigai, el secreto de la persona más longeva del mundo es formar parte de una comunidad, sentirse útil para esa comunidad, ¿no? Al final es como a la antifa, ¿no? Yo te doy pan y tú me traes huevo, o sea, que vamos simplificándolo muchísimo. Chicos, yo por mi parte agradecerles esta tertulia, también al público, que es la primera vez que abrimos aquí en No Me Cuentes Cuentos, y por supuesto a nuestros patrocinadores y al equipo que hace posible que No Me Cuentes Cuentos siga mejorando cada día. Muchísimas gracias y seguimos en estas entrevistas aquí en las terrazas del Sausal.